No se ve bien si no es con el corazón. Esto es, Prólogos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen diálogo tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a tu podcast Prólogos. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema de la oración y no podemos comenzar sin antes mencionar qué es la oración. Para decirlo de manera concreta, la oración es el diálogo del hombre con Dios. Sencillo. El pastor Michel Galeano define la oración de la siguiente manera. Es un pastor de Colombia y dice, y cito: la oración es lograr la provechosa disciplina que nos permite alcanzar el deleite de escuchar, hablar y meditar en Dios. Es una negación a mi dependencia de mí mismo. Es el arma para matar el orgullo y el pecado. Es venir ante mi Dios a través de Cristo y guiado por el Espíritu, entendiendo que, aun para las cosas que no sé ni conozco, tengo al Espíritu Santo que intercede por mí ante el Padre. Fin de la cita. Interesante este comentario. Yo creo que ha dado de una manera muy acertada su reflexión con respecto a la oración, y quiero hablarte de 3 hombres que han sido personas que han influenciado bastante mi vida cristiana con su devoción, con su pasión. Obviamente han sido muchos, pero me llamó la atención bastante algunas frases que tuvieron con respecto a la oración. Quiero mencionar primero a Charles Spurgeon, quien dijo que la oración debe ser la llave del día y el cerrojo de la noche. Ravenhill, muy conocido por ser un hombre que hablaba de manera directa y de manera cruda cosas profundas, espirituales, dijo, y cito: debemos orar para aprender a orar. G.J. Ávila no podía quedarse afuera, un gran hombre de Dios, que dijo lo siguiente: vivir sin orar es vivir sin Dios. También me parece interesante mencionar lo siguiente con respecto a qué es la oración. Bueno, si nosotros queremos saber el secreto de la oración, es orar en secreto. Suena muy padre, ¿verdad? Otras definiciones de la oración podría ser que es como un acto de adoración, que en el contexto hebreo consiste en este caso la adoración en inclinarse o agacharse, inclinarse ante alguien como homenaje, como un reconocimiento de la autoridad que se tiene. En este caso nosotros reconocemos la autoridad de Dios. Nosotros en nuestra oración incluimos presentar nuestros deseos, nuestros sentimientos ante Dios, ¿verdad? Nuestros anhelos. Y la recomendación en la Biblia es pedir en el nombre de Jesucristo. En la Biblia encontramos el primer registro de lo que parece ser una oración pública en Génesis 4, versículo 26, que dice lo siguiente: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Esta palabra invocar del hebreo kará significa encontrar, sea de una manera accidental o de una manera hostil. Da la idea de acosar a una persona que uno encuentra. También significa llamar fuera, es decir, llamar por nombre, con una variedad de aplicaciones como aclamar, convidar, gritar, intimar, predicar, proclamar, profetizar y dar voces. Algunos rabinos judíos han comentado que aquí invocar no se refería tanto en sí de la necesidad de Dios, sino al contrario. Estaban de una manera pues absurda tratar de invocar a Dios, pero como si fueran ellos los dioses para sí mismos. No sé si me explico. Muchas veces el hombre, esto ya es un comentario de mi cosecha, muchas veces nosotros como personas podemos criticar a las personas que con sus manos han creado una deidad, ¿verdad? Ficticia, que no ve, que no siente, que no escucha, etcétera. Pero ¿qué hay de aquellas personas que creen y con su mente crean a un Dios que no es el de la Biblia? Podemos también caer en ese error, ¿verdad? Algunos lo hacen con sus manos, otros lo hacen con sus pensamientos. Por eso es importante conocer al Dios de la Biblia, el Dios que se ha revelado a través
del Biblos, de la biblioteca celestial, la Biblia, la palabra de Dios, con un compendio interesante del Antiguo y complementado con el Nuevo Testamento. Muy bien. Ahora que hemos definido lo que es la oración, también deberíamos de mencionar qué no es la oración. Por ejemplo, la oración no es la longitud de palabras para interpretarse como una devoción. Tampoco la oración no es la verborrea de una boca que puede confundirse con piedad. Tampoco la oración no es autohipnotizarse mediante la incesante repetición de una frase o hasta de una palabra. Por ejemplo, en Primera de Reyes 18:26 se cuenta el pasaje de cómo estuvieron de manera en un estado autohipnotizante, si así se quiere llamar o decir, ¿verdad? Donde en una serie de repeticiones caen en este estado y están invocando de una manera, y bueno, no está lejos el mencionar cómo es que en algunos rosarios esto sucede, ¿verdad? Sin embargo, aunque fuera dentro de esta religión universal, si así la queremos etiquetar, también existe, tribus, por ejemplo, ahorita que recuerdo, de África y de otras naciones, donde su cultura es muy parecida al estar en un estado de trance o al entrar en un estado de trance. Entonces la repetición, los bongoes o el sonido de algunos instrumentos pueden provocar este estado de autohipnotización. Un poquito complicado de mencionar, pero bueno, tampoco eso es la oración. Palabras sin sentido una y otra vez repitiéndolas. Tampoco la oración no es con el objetivo para que la gente pueda vernos. Bueno, aunque existen oraciones públicas, también obviamente no es el objetivo, no es la intención, o no debería por lo menos. La oración no es tampoco preocuparte más por impresionar a la congregación que establecer contacto con Dios. Cuando hablamos de congregación, hablamos de un grupo de personas que creen. Muy bien, en la Biblia hay un registro de aproximadamente 650 oraciones enumeradas en la Biblia. Nosotros, ahora que estuvimos dando el taller de la escuela de oración, compartimos este listado, un archivo, un PDF que se nos proporcionó por parte de Joe Carter, un ministro que nos hizo el favor de tener todo este registro. Y lo curioso es que aproximadamente 450 respuestas de estas 650 fueron respondidas. Hay respuestas a la oración de estas 650 registradas en la Biblia. Entonces podemos deducir que son más las veces que Dios responde a las que guarda silencio o a las que no responde, ¿verdad? Otro dato interesante es que la Biblia registra a nuestro Señor Jesús orando 25 veces diferentes durante su ministerio aquí en la tierra, mientras estuvo ejerciendo su ministerio, sanando enfermos, predicando la palabra, el reino, etc. Y por supuesto la obra de su cruz y su resurrección. Bien, en la Biblia Pablo menciona al apóstol la oración 41 veces, fíjense. Estas oraciones son mencionadas, o informes acerca de la oración, o pedidos acerca de oración, o exhortaciones para orar, y él lo menciona 41 veces. Vemos entonces que hay una gran importancia para que la oración se dé en cada uno de nosotros. Obviamente que si la oración es el diálogo del hombre con Dios, podríamos deducir lo siguiente: entre más platico con Él, más lo conozco, y entre más me cuenta acerca de Él, más sé acerca de Él. Obviamente es por sentido común. Por eso es importante que nosotros nos comuniquemos con Dios, porque mucha gente podría caer en un estado o un pensamiento de que quiero escuchar la voz de Dios audible. Bueno, yo te digo a ti, ¿quieres escuchar la voz audible de Dios? Lee la Biblia en voz alta. Y Dios ha revelado su voluntad y su corazón a través de su palabra. Por eso yo quiero fomentarte que practiques este diálogo de Dios contigo, o más bien contigo con Dios. Dios va a platicar contigo a través de su palabra
Su Espíritu Santo está vivo y hasta el día de hoy sigue vigente, sigue hablando, sigue consolando, sigue estorbándonos para no hacer algo que no sea la voluntad de Dios, siempre y cuando tengamos esta devoción con Él. ¿Qué es la oración? En resumen, el diálogo del hombre con Dios. Bendiciones.